Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 5 del capítulo 21 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice, la función de la razón. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez, quizá, si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que hayas lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho, pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desválida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que porque tengas fe en eso, ello pueda hacer que sea real. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo, pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto, y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia, y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento puede surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar, y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que la razón te diría, si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple.
Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser, y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es, pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incomplexión. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene, por lo tanto, que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos. Y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella, y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón, y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre. El deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción, y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace en el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Pues bien, en esta sección justamente se nos recuerda cuál es la función verdadera de la razón. Tener este discernimiento para que escuches en tu interior la voz que ya reside en él, que es justamente el Espíritu Santo, que por supuesto Dios ya nos había puesto desde un principio, nos ha acompañado siempre, que no estamos separados y por supuesto podemos recordar en cualquier instante, en cualquier momento, quiénes somos. Vamos a analizar nuestra sección, la función de la razón. Y nos dice, la percepción selecciona y configura el mundo que ves, que de esto ya habíamos hablado un poco en el tema de la percepción, porque tú vas a elegir hacia dónde dirigir, por supuesto, tu visión. Dice, literalmente la selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son,
pues es mucho más probable que lo que buscas, que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. Lo apacible, la apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por esos estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. ¿Qué te está diciendo aquí? La voz apacible, tranquila, en paz del espíritu, ¿sale? Que es justamente cómo te va a hablar, y la del ego va a hacer mucho ruido, muchos gritos estridentes, como bien lo menciona aquí, o con esos arranques de furia, ¿sale? Dice, la percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección, por supuesto que depende mucho más allá de lo que te has dado cuenta hasta ahora. Tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto y nunca de la realidad. Por lo tanto, si tú eliges escuchar a la voz del espíritu, eso es lo que vas a ver, que ya lo hemos visto. Si tú eliges escuchar la voz del ego, eso es lo que vas a ver. Y dará testimonio, porque eso es lo que tú vas a percibir, del mundo, por supuesto. Dice, la percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. Fíjate bien, la realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, porque ya es. Pero tu conciencia de ella sí necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que verdaderamente tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que justamente él te indica, lo único que podrás hacer es considerarte a ti mismo, fíjate, insignificante, vulnerable, temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad y de irrealidad. Creerás que eres la desválida víctima de fuerzas que no están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino. ¿Por qué? Porque tendrás fe en ello. Creerás, fíjate bien, que eres la víctima del mundo, que todo lo que sucede está en contra de ti, es tu castigo, y muchas veces también le llamamos este castigo divino, ¿no? Me están mandando Dios, porque no sé, pero yo soy tan bueno, ¿por qué me está castigando de esta manera? ¿No? Y entonces ese es el punto cuando estás desde la mente del ego. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo. Tengo fe en ello, pero nos dice, aunque tengas fe en ello, porque eso es lo que crees, recuerda que no tiene por qué ser real. Ahora, hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad, que solo está guardando tu decisión. Si depositas tu fe en ella, percibirás otro ser en ti. Ese otro ser considera los milagros son algo natural. Son simples y naturales para él, para este ser, como lo es respirar para el cuerpo. A veces, muchas veces no te das cuenta que para estar en este plano necesitas respirar. No percibes tu respiración. Es tan común que fíjate bien, que para tu ser desde el espíritu es natural los milagros. Y son simples, no son complicados. Dice, constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es lo único que ofrece él. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que las mentes separadas, o sea, los cuerpos separados, puedan influenciarse unos a otros. Pero realmente si estuvieran separadas, no podrían hacerlo. Pero las mentes nunca pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto y así reconoce que los milagros no afectan la mente del otro, sino la suya propia, y a partir de su mente, obviamente, se conecta con el otro. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. Hay una sola mente, que es la mente de Dios, que es a la que queremos unificarnos. Dice, ¿no te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón?
La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar, porque desde la mente del ego, nada razona. Por eso están de mente. Y nos pregunta, ¿cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podría plantear, al igual que todo lo que procede de la razón. La pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y sin tu consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Acuérdate que es ya lo que Dios dispuso para ti es tuyo y no pueden estar separados. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti, puesto que es eterno, se sale de esas leyes del tiempo. Tienes que haber reservado un lugar en que el Espíritu Santo pueda morar, donde ya se encuentra, siempre en tu interior, siempre en ti. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual queda satisfecha en ese mismo instante, en el momento en que nosotros nos encontramos en este mundo dual, en ese momento también vino el Espíritu Santo con nosotros. Esto es lo que tu razón te diría si escuchases, mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir, y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Que es aquí cuando yo siempre me pregunto, ¿no? Claro, de esta manera fue que se dio curso de milagros. Debe de haber otra manera, no la que siempre te marca el dolor, el sufrimiento, la carencia, el conflicto, la enfermedad, porque de eso ya tenemos mucho. Pero hay algo en tu interior que te dice, tiene que haber otra forma, algo más amoroso. No te cuadras en un solo espacio, te cierras, no, te tienes que abrir. Y entonces en esa apertura viene justamente la conciencia del Espíritu Santo. Dice, el plan de Dios es muy simple, nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extiende su ser, y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puedes sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incomplexión. El plan de Dios es perfecto y siempre recuerda, como te digo, es siempre en tu mayor amor, en tu mayor beneficio, siempre está actuando a favor de ti. Entonces, cuando tú estás viendo otra cosa, estás sufriendo enfermedad, carencia, violencia, dolor, sufrimiento, entonces a partir de ahí tienes que identificar que estás desde la mente del ego. Y a partir de ahí tienes que recordar que eso no fue lo que Dios planteó para ti. ¿Sale? No planeó para ti este mundo de dolor. Al contrario, y entonces la pregunta sería, ¿por qué yo no soy consciente de ese mundo que Dios quiere para mí? A partir de ahí comienza. Dice, ¿y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene, por lo tanto, que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Obviamente recuerda que si tú te das cuenta de esto, el ego desaparece, ¿no? Esa es parte
de lo que llamamos la iluminación, darte cuenta de quién eres, de recordar esa fuente, ese origen del cual provienes, unificarte y saberlo, vivirlo, experimentarlo. Dice, y si dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él, he aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos y tú ya has dejado esa etapa atrás. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. Y entonces, esta razón que sirve justamente para que tu percepción se alinee a la voluntad divina, para que comiences a ver en el otro tu salvación. Esto ya lo sabemos, ya sabes que la salvación se encuentra en tu hermano, en tu hermana, en el que está enfrente de ti. ¿Por qué? Porque no estamos separados. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. La razón no tiene cabida en la locura ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. Fíjate bien, las puedo llevar mi percepción al mundo del ego o al mundo de Dios. Tú vas a elegir. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen a la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto. Si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente, porque ya no tendrías necesidad de ella. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de ella. O sea, la razón es justamente estar alineado, saber quién eres, recordarte quién eres, alineado a la voluntad divina. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene afuera. Entonces, fíjate bien, el conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene fuera de ella. ¿Por qué? La locura pertenece a la demencia, que es del ego, y no la conoce. No existe en su mundo. Dice, la parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la del Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo, que se aceptó y se consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Entonces, esta razón es justamente la herramienta del Espíritu Santo para conectarnos con el mundo de Dios, con el amor. Dice, ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas en la razón, producen forzosamente un cambio de percepción, tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión, y la visión es la del amor. La visión se extiende mucho más allá de sí misma, tal como lo hacen el propósito al que sirve el propósito divino, así como todos los medios para su consecución. Entonces, nos conectamos justamente y nos alineamos a la voluntad divina, comenzamos a ver el mundo de Dios, el ser cielo aquí en la tierra, y lo único que vamos a experimentar es amor, es felicidad, es gozo, es júbilo, es tranquilidad, es paz, ¿sale? Y ahí estaré yo ya de acuerdo y sabiendo que estoy en el mundo del amor, ¿vale? Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.